Hola, soy Natalia Ferviu y esto es Que si quiero, que si tengo, el podcast que no sabías que necesitabas. Estoy así un poco como con la risa, aguantándomela, porque bueno, justo antes de empezar hemos hablado de los pelos que se enquistan. Que se enquistan como, mira, las relaciones maternofiliales. ¡Joder, madre mía! Bueno, antes de presentar a nuestra invitada que viene precisamente a hablarnos de esto, tengo que saludar a Marta, porque está aquí Hola. a mi vera un día más. ¿Cómo estás, Amichi? Muy bien, con muchas ganas de hablar de ese pelo enquistado. De ese pelo enquistado. Ese pelo enquistado que son las relaciones maternofiliales. Poca broma. Para ello tenemos aquí a Blanca Lacasa. Tiene un libro maravilloso que te recomiendo que se llama Las hijas horribles. Bueno, y otros muchos más infantiles. Aquí tenemos a Niñas y niñas feministas, La oveja 19. Pero si te parece, voy a leer esta bio maravillosa que tienes en el libro, que es que me hizo mucha gracia. Dice, a Blanca Lacasa le chifla ensaladilla rusa, pero detesta el huevo duro. Con esto estaría todo dicho, o casi. Como periodista ha colaborado en numerosos medios escritos que sería aburrido e innecesario enumerar. También ha hecho radio, La Flaneadora en la desaparecida M21. En su faceta de escritora tiene editados un buen puñado de libros para niños. Hemos citado estos dos, pero también Ni guau ni miau, El secreto de Abelardo, Ella esta es mi casa, Ella este es mi colega, entre otros. En algún momento cantaste también en un grupo que se llama Plastic d'Amour. Y si hay algo de lo que no se cansa es de caminar, actividad que desgraciadamente para ella y para muchas y muchos no computa, ¿no? No está profesionalizada. También te gusta mucho ver películas, hacer listas y curiosear, maravilla. Y luego, ya que estoy, porque claro, justo me coincide en la página que lo tengo abierto, que es la de la dedicatoria, pues viene bastante al caso, ¿no? Dice, a mi madre, después de todo, a mis hermanas, compañeras en esto. Mira, puse un corazoncito y todo. Sí, ya lo he visto, Me qué llegó, mono, me encanta. me Sí, llegó... te llegó la dedicatoria. Sí. Bueno, sí. a ver, yo creo que era lo suyo, ¿no? Porque obviamente el libro es un ensayo y no es una novela ni es un libro autobiográfico ni nada de eso, pero sí parte de una experiencia personal y de una reflexión personal, ¿no? O sea, de haber vivido o de haber pensado sobre por qué las relaciones entre madres e hijas, yo además no tengo hermanos, solo tengo 2 hermanas, son a veces tan complicadas, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, que surge la idea de hacer el libro y luego ver que era una cosa que no me pasaba solo a mí, que era bastante transversal y que cada vez que se abría el melón en una discusión entre amigas o incluso entre gente prácticamente que acabas de conocer, se abrían los ojos como platos y era como, uy, ¿podemos hablar de esto ya de una vez? Total, ¿Sabes? Era total. como, ay, ya podemos. Y había algo como liberador, ¿no? En de repente ver que no eras tú la única que estaba en ese... Bueno, conflicto más o menos grande, ¿no? En esos desentendimientos o en esos dolorcillos de, ay, si es que yo quiero hacer esto y mi madre me no sé qué, y de repente veías que había como una especie de solidaridad de decir, ay, que a mí también me pasa y que todo el mundo empezó a hablar. Ya. Y... Es que es un tabú muy grande que efectivamente, y por una cuestión que al final es de género, no se da tanto entre madres e hijos. Ni padres e hijas. Sí. Y es que yo creo que todo esto, y tú lo recoges muy bien en el libro, tiene que ver mucho con la presión a la que estamos sometidas las mujeres, Total. a esas expectativas, a esa perfección que debemos alcanzar tanto como madres, como hijas, como mujeres, y eso hace muy dura esta relación. Sí, a ver, o sea, hay muchos hombres que se han leído, es verdad que obviamente la mayoría de las lectoras son mujeres, pero hay hombres que se han leído el libro y sí se sienten reflejados, ¿no? O sea, sí que creo que hay como algunos factores en común en todas las relaciones familiares, pero obviamente lo que tú dices, cuando las relaciones entre 2 mujeres, ¿no? Madre e hija, o sea, hay un double check ahí clarísimo de sesgo de género, porque está la exigencia de perfección para la madre, pero también para la hija. Sí. Es que ellos están prácticamente, hasta el día de hoy afortunadamente parece que empezamos a caminar en otra edición, pero están exentos de los cuidados. Es como que no va con ellos. Claro. Pasa mucho, ¿no? La situación de una madre mayor que enferma, que tiene varios hijos y los varones... Bueno, a veces no es que ellos escaqueen, es que ni siquiera ya cuentan con ellos, como que es que tiene que ser la hija. Claro. Y además si es la hija soltera, ¿no? Hombre, como, eso por supuestísimo. Es que si la hija es soltera y no ha tenido hijos, obviamente no ha cumplido el ciclo vital de la mujer y entonces, claro, tiene que cuidar a alguien. Si no tiene a sus niños, pues será... ¿no? Pero fíjate que hay varios testimonios que están recogidos en el libro, que lo habréis visto, de mujeres que tienen hermanos y que se ven, bueno, pues
pues ya en esas edades en que los padres empiezan a ser mayores y de repente son ellas las que tienen que hacer los cuidados, tanto físicos como emocionales, porque de ellos no se espera. Es lo que tú dices, es que ya no es que no se les exija, es que no se les espera. Y de hecho, esta cosa de repente va el hijo un día al mes, imagínate. Bueno, eso, y ya es como, computa, es que ha venido tu hermano y es como, yo llevo viniendo todas las semanas, trayéndote no sé qué, haciéndote las llamadas de no sé cuántos, haciéndote todas las gestiones. Es que eso se da por hecho. Se da por hecho. Entonces, por eso me centré en madres e hijas. No porque con los hijos no sucedan también estas tensiones, obviamente, pero creo que madres menos. narcisistas y Sí. castradoras hay muchas, y con los hombres, pues claro. también. Y luego también también es un poco un gesto político. O sea, creo que a nosotras siempre se han contado nuestras historias, los hombres, ¿no? En cine, en literatura, etcétera. Entonces lo voy a contar yo y lo voy a contar no solo para mujeres, ¿no? Pero me voy a centrar en esto, primero porque había que acotar, porque el tema es inmenso y había que ir acotando. Y luego por eso, ¿no? Por decir, bueno, ¿y qué pasa si de repente somos nosotras las protagonistas absolutas de nuestra historia? Pues igual tenemos derecho también, ¿no? O sea, para mí era un gesto un poco político, sinceramente. Total. Justo hablabas, ¿no? De cómo está representado y tal en el cine. Claro. Es que, claro, pues por ejemplo, se me viene a la cabeza que lo mencionas en el libro, Corazón Salvaje. A ver, es muy difícil tener una conversación conmigo de más de una hora y que me estés contando algo y yo no te diga, ¿cómo en la película de tal? ¿Cómo? Es imposible. Entonces yo mientras estaba escribiendo el libro me surgían muchas escenas de películas y además creo que para el lector y la lectora es muy fácil porque enseguida como que identificas y dices, como en esta peli, o te lleva a otras, ¿no? Que también está bien. Entonces me parece que como elemento explicativo es muy interesante y luego también no saltarse que la visión que nosotras tenemos de nuestras madres y de nosotras como hijas también ha estado muy conformada por el cine. Y contadas por hombres. Contadas por Claro, hombres. es Entonces, que... eso no podemos saltárnoslo y hacer como que eso no ha existido. Entonces, el caso que citas de Corazón Salvaje, claro, yo Corazón Salvaje la he visto muchas veces, me la sé muy de memoria. Y de repente la volví a ver ya con la idea del libro en la cabeza y dije, pero vamos a ver, que esta no es la historia de Sailor y Lula, que es la historia de Lula y Marieta, que es su madre. Porque realmente es una madre haciéndole la vida imposible a su hija porque no le gusta a su novio, básicamente, que incluso le manda chirona, ¿no? Al pobre Nicolas Cage, para ver si así le aleja de su niña y su niña sigue siendo suya. Y la escena final, que no voy a hacer ningún spoiler porque creo que a estas alturas todo el mundo habrá visto Corazón Salvaje, a mí me parece espeluznante lo bien que cuenta eso, lo bien que cuenta ese punto en el que eres capaz de cortar con tu madre si te está, digamos que cortando las alas, ¿no? Yeah. Ese momento en el que de repente Sailor sale de la cárcel y Lula quiere reunirse con él y quiere hacer ya su vida con él. Y entonces la madre llama desesperada, completamente enloquecida, que además es la madre real. Son madre e hija en la vida real, ¿no? Actrices, sí. Las actrices. Y de repente ella está, la madre está totalmente, no vayas, completamente fuera de sí, enloquecida. Y ella le cuelga el teléfono y dice, voy a hacer lo que me dé la gana. Y hay un retrato de la madre en la mesillita que se borra. Sí. Entonces, a mí eso, yo cuando lo vi ya con esta idea en la cabeza pensé, qué fino ha sido David Lynch ahí, ¿no? O sea, esa cosa de cuelgo el teléfono, que además es un símbolo que también aparece más veces en el libro porque lo usa Alison Bechdel también en su TVO que habla bueno, pues eso, de su relación complicada con su madre, ¿no? Esa cosa de te cuelgo el teléfono, que hay algo como de hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es un gesto muy simbólico que tiene algo como de quiero dejar de ser esa niña porque soy una señora ya mayor y adulta y eso no significa que no quiera tener relación contigo. Es que una de las claves que lanzas, ¿no? En el libro es esto de que ha de ser una relación finita. Es que parece que es una cosa en la que pesa la deuda, además de la culpa, el juicio, el miedo, la exigencia. Y claro, al final es como que hay mucho remordimiento y efectivamente como... Pues en todas las relaciones hay que saber marcar unos límites, ¿no? O sea, sobre todo cuando te está haciendo daño. No puede pesar esta cosa de, es que soy tu madre y punto. Hombre, a ver, vamos a ver. Hay una viñeta de Kino que justo también la nombres en el libro, ¿no? De Mafalda, que ella le dice también, y yo soy tu hija y nos hemos graduado el mismo día que yo sepa. Claro, es que es eso total. Claro, Colin. Pero es verdad que la exigencia, volviendo a esto, ¿no? Esta perspectiva de género, se aplica a ambas, ¿no? O sea, para las madres, yo ahora más como madre, ¿no? Pues te voy a hablar de que pues, ser madre no estaría fácil, pero efectivamente ser hija pues, muy difícil. Claro, también. Pero es que es eso, es que se nos exige mucho, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, o sea, las madres, pues todo lo que tenéis encima, que tradicionalmente ya lo sabemos, históricamente ha sido así, o sea, tenéis que ser las madres perfectas, buenas profesionales, tenéis que estar divinas, guapísimas, en fin, todo así. Y a las hijas también.
Las hijas tenemos que ser esas hijas maravillosas, perfectas, atentas, 24/7. Que muchas veces es un mandato, que obviamente es un mandato patriarcal, pero que hay veces que viene impuesto por nuestras propias madres que nos Total. quieren incluso proteger, Sí. ¿no? Como decir, es que quiero que encajes. Entonces, Claro. sí, es que claro, es un mandato que han sufrido ellas. Sí. Y al final va todo mucho como Sí. de la frustración, ¿no? Sí, y de efectivamente una protección, mal entendida, pero una protección. Hay un libro que cito bastante en el mío que se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Sí. Que claro, el título ya, si te paras a pensarlo un minuto, te está diciendo que lo que tienes que ser es normal y sacrificar tu felicidad por esa normalidad, ¿no? Es un libro de Janet Winterson que recomiendo muchísimo y habla precisamente de eso, ¿no? O sea, de cómo las madres, con todas esas cosas de un poco echarte para abajo, lo que te están intentando es proteger porque saben que si destacas, si eres rara, entendámonos, Sí. ¿eh? O sea, Sí. si haces cosas fuera de ese patrón que nos han impuesto, si no eres perfecta, etcétera, no te va a ir bien. Claro. Vas a recibir palos de todas partes. Entonces, claro, Te al lo fin- quieren ahorrar, te lo pero quieren ahorrar, en pero, ese querértelo claro, ahorrar. claro. Y lo que decías antes de la relación finita, también creo que está conectado con este tema. Porque, claro, tú ten en cuenta que es una relación que empieza con 0 años y no puede no evolucionar. O sea, si un amigo tuyo, un amigo de larga duración o una pareja de larga duración, en 10, 15 años, las cosas cambian y la relación cambia. Y normalmente son relaciones que muchas empiezan ya de adultos y aún así los códigos van cambiando. Imagínate con 0 años. O sea, lo que no puede ser es que la posición de madre e hija con 10 años sea la misma que con 50 la hija, ¿no? O sea, es que eso no tiene sentido. Entonces, ahí como que me han apretado pause en el tiempo y es como, yo ya no puedo ser tu niña. Claro. Puedo ser tu hija de otra manera. Claro. Y puede ser tu hija de una manera que también puede ser súper enriquecedora, etcétera. Pero desde un lugar de adultas. Claro, voy a ser tu hija a mi manera, Claro, ¿no? No por lo que efectivamente. se espera de mí. Sí. O... Claro, y esa cosa de la jerarquización, que también lo hablo mucho en el libro, que estamos hablando de una generación de mujeres que digamos que la historia, el único poder que les dio fue el poder de su casa, ¿no? O sea, de su familia. Entonces, renunciar a eso tampoco es tan y que fácil. era un poder, o sea, era una engañifa en Una realidad, engañifa ¿no? máxima. Te hago creer que mandas en casa y al final lo que estás es soportando el peso de todos los cuidados. Claro. O sea... Sí, es una engañifa total, porque encima son unos cuidados que deberían estar valorados económicamente, porque es un trabajo, Total. pero es que tampoco están valorados socialmente. Ya. O sea, es una cosa que es como, claro, Sí, la esfera de lo doméstico, lo privado. que es como lo chiquitito, y además te tengo así, encima no compites a nivel laboral, la otra mitad de la población es la que está trascendiendo, ¿no? Eso que decía Simone de Beauvoir de inmanencia versus trascendencia, y están ahí como trascendiendo, haciendo sus carreras, llegando, y las señoras están en su casa. Y luego hay una cosa también muy interesante en esto, y es que, claro, a los estados, en el fondo, conservar este tipo de estructuras les viene fenomenal, porque se ahorran mucho dinero. Es que si hay una mitad de la población que prácticamente le has dicho que biológicamente, porque a ti te da la gana, están destinadas a cuidar tanto niños como personas mayores, pues oye, eso al Estado le ahorra muchísimo gasto, Ya. muchísimo. Ya, Entonces, ya, claro, ya. a todo el mundo, salvo a nosotras, les conviene que esto siga siendo una creencia popular, ¿no? Claro, Sí. claro. Eso es lo bueno con este libro, de poner en evidencia que está ese tabú, porque al final solo trasciende en los bares, como digo yo. Sí. O cuando te tomas un café y estás con tus amigas y amigos, jo, ¿qué te pasa? Pues con mi madre, ¿qué tal? Y es verdad que pues desde los 0 a los 3 años o un poquito más, pues tu madre al final es la protagonista en tu vida, pero luego ya te rodea otro tipo Otros de personajes. referentes, de Ahí, entran en el referencias, escenario. y aún así siempre hay ese lugar común en el que no sabes cómo gestionar esto, en el que solo nos ayudamos comprendiéndonos, diciendo, bueno, es tu madre, y la conversación parece que acaba ahí, Sí, sí, ¿no? se estanca, Y se estanca. eso es, entonces, maravilla de libro que ojalá todo el mundo lea y las conversaciones en cafeterías trasciendan y podamos tener otro discurso acerca de la hijidad. Fíjate que una amiga mía que lo leyó al hilo de esto, ¿no? Me dijo una cosa que me gustó mucho, y es que le habló a su terapeuta del libro, y la terapeuta le dijo, pero bueno, si esto, yo ya te lo he dicho, o sea, lo hemos trabajado ya en terapia, y ella le dijo, ya, pero es que yo sola contándote esto aquí, y aquí veo que hay un montón de a mucha mujeres gente que les que le pasa pasa lo lo que a mí. mismo. Claro. Y entonces esa sensación de decir, es que no estoy sola en esto, no es un problema mío, o es un problema de mi madre, ¿no? Que creo que esa cosa de silenciar siempre esto nos ha hecho pensar,
¿seré yo o será mi madre? Y hay un problema que trasciende eso, que obviamente hay cosas de carácter y hay cosas de cada uno, pero luego también hay un marco en el que nos estamos moviendo, que es un marco histórico. Encima, en España, recordemos que hemos tenido una dictadura franquista, que muchas mujeres han sido educadas con unas ideas y unos mandatos absolutamente bestiales y brutales, ¿no? Hay un marco cultural, hay un marco sociológico, hay un marco del patriarcado, y obviar todo eso, me parece que nos hace muy flaco favor, Claro. porque nos quedamos nosotras pensando soy yo, es mi madre, es mi madre, es mi madre. Que hay un porcentaje de eso, obviamente, pero luego hay un porcentaje muy grande de todo lo demás. Sí, del contexto. Es que al Claro. final es muy necesario entender, que no justificar. Importante. O sea, quiero ser muy clara con esto porque yo creo que hay veces que efectivamente toca poner distancia. Es que hay relaciones que realmente son muy insanas. Está muy bien lo que dices. Entender no significa justificar, pero sí hay una cosa que sucede, porque tú estás así como mirando por la mirilla y en el momento en que abres y ves todo el contexto, ¿no? y todos estos factores que están influyendo en la situación, o sea, de repente eres capaz de cortar esa relación, si quieres, pero desde un lugar no de ira. Claro. Entonces creo que ahí está la clave de la cuestión. O sea, en coger y decir, vale, yo decido separarme o decido interrumpir esta relación, si es lo que quieres hacer, pero no lo hago desde la ira, porque desde la ira siempre vas a volver. Porque ahí, una vez que tú te enfadas y entras en conflicto, vuelve otra vez la culpa, ay, perdóname. Yo creo que en lugar de pensar que estamos en deuda, Eso hay que estar es. agradecidas. Claro. ¿No? Sí, es el caso, porque hay veces que no hay que estar ni agradecidas. Pero eso de la deuda pesa mucho. Es terrible, ¿no? Como es terrible. esa obligatoriedad, yo creo que es un concepto que lo explica muy bien, porque al final es verdad que a los novios y a los amigos, ya, por lo general, se eligen, pero claro, los padres son lo No que lo son, eliges. la madre es la que es. Sí. Hijo, cortar el cordón umbilical Es muy cuesta. complicado. Es cambiar la culpa por la responsabilidad al final, Sí. ¿no? Porque Sí. todo pasa Claro. por uno mismo y... A ver, es que culpa y deuda son sentimientos muy judeocristianos y que fastidian un montón. Pero el tema de la deuda, que además yo creo que también está usado mucho como arma arrojadiza, ¿no? Por ciertas madres. O sea, mira, justo cuando salió el libro, salió la Mesías. Ah, sí. Y la Mesías es un poco lo mismo. O sea, es como todas esas cosas subterráneas, ¿no? Bueno, en el caso de la Mesías no tan subterráneas, que operan ahí. Pero no sé si os recordáis que hay un momento en el que la madre le dice, creo que al hijo mayor, le dice, me lo debes todo, te he dado la vida, ¿no? Entonces, ante eso no hay nada más. Es que eso no se podrá pagar jamás. Puedes decir, yo no te lo pedí. Yo no te lo pedí, efectivamente, que sería la respuesta, pero te quiero decir que ¿y yo cómo pago ese cheque? Claro. Pues con mi vida. Entonces, todo eso que está operando son cosas terribles. Y yo lo que sí que me he encontrado, fíjate, esa cosa de sentir deslealtad cuando hablas mal de tu madre, ¿no? Todos los testimonios, si os habéis dado cuenta, son anónimos. Sí. Estamos hablando de mujeres que las entrevistaba y a lo mejor se llamaba María y yo le ponía Carmen. Es como, ¿cuántas Marías hay en España, cariño? Entonces yo ahí me di cuenta del pavor que se tiene ante este tema. Porque te quiero decir, es como que te tengo que cambiar, que yo encantada, porque además han sido muy generosas en los testimonios y por supuesto, ¿no? Pero que a mí eso me pareció muy sintomático. significativo, Muchísimo. hombre. Total. Pero igual que lo es que, por ejemplo, los hijos, ya no hablo de hijas, hijos en general, ¿no? Hijos e hijas, la división sea ser Caín o Abel, bueno o malo, ¿no? Los padres, que esto justo también lo hablabas en el libro, tienen ahí unos poquitos adjetivos, ¿no? El padre ausente, el padre enrollado, el padre autoritario, pero bueno, poco más. Sin embargo, de la madre, Todo. o sea, madre narcisista, madre La manipuladora. madre frigorífico. Bueno, esto me dejó loca. Sí. Esto no lo sabía. Te va a explotar un poco la cabeza, Marta, si no lo sabes. Cuenta. Pues la madre nevera, ¿no? O madre frigorífico, es un pedagogo infantil, Bethlehem se llama, que además, o sea, instituyó toda una teoría de cómo había que cuidar los niños. O sea, fue un tipo que tuvo mucho predicamento y que aún ahora sus libros se siguen vendiendo como grandes manuales sobre cómo ser buena madre. Sí, entonces el tío directamente decía que la responsabilidad, la culpa, ¿no? de tener un niño autista era la culpa de la madre, que había sido una madre poco afectuosa en los primeros años de crianza. Pero vamos, que sin lugar a duda, o sea, que no había ningún otro tipo de explicación. Entonces, todo este tipo de cosas, claro, es que son una salvajada. Y luego también hablo... Bueno, las teorías de Freud también, de de lo Freud de y la de envidia del pene. Bueno, es que claro, eso es una madre locura. mía. O sea, habló mucho de esto y además habló con bastante humor, ¿no? A mí lo que más gracia me hizo fue lo de Lacan, ¿no? Porque Lacan como que riza el rizo del asunto y dice que las fauces de un cocodrilo son la madre, ¿no? Dispuesta siempre a cerrarlas y además sin motivo alguno, o sea, por puro capricho, sobre su hijo o su hija. También Lacan incide mucho en que con las hijas siempre es más complicado. Afortunadamente hay un palo, otra vez un símbolo fálico, que es el padre sujetando esas fauces. Es como, ¿en serio? Wow. Entonces, te quiero decir, pero eso
ha sido un poco la sombra que se ha proyectado mucho sobre cómo eran las relaciones entre madres e hijas, cómo eran las madres, y todo acuñado por hombres, por cierto. Acuñado, que es una palabra que nos viene muy bien aquí. Acuñado por hombres. Claro, y es que es eso, o sea, esa visión... Tampoco podemos pensar que a nosotras como hijas no nos ha afectado, ¿no? Y que no tenemos un poco esa mirada también. Es que es imposible no pensar eso al final. De hecho, justo cuando hablamos, ¿no? Cuando te contacté para que te vinieras, una de las cosas que me comentabas es que cuando estuviste recopilando los testimonios te encontrabas con que muchas mujeres, cuando hablaban, por ejemplo, de su padre, era como, pues mi padre, pues muy bien, pues de repente los domingos me llevaba, o sea, como una cosa súper anecdótica y puntual que de repente los convertía en los padres fetén. Y es como, con qué poquito nos conformamos y qué poquito les exigimos. Eso fue alucinante, porque además eso me di cuenta como en la primera entrevista, vi que eso era así. Entonces, digamos que ya hice como una metodología de entrevista que es, vamos a estar el tiempo que sea, eran entrevistas largas, pues 1 hora y media, 2 horas, hablando un poco de la relación con tu madre, y al final del todo, después de haber como, ¿no? Aquí contado lo más grande o no, te pregunto por tu padre. Y la respuesta, invariablemente, en todos los casos, que no fueron pocos, era como, no, con mi padre bien. Pues cuéntame un poco. No, pues es que eso me llevaba los domingos a tal. Es como, y entonces siempre les decía, pero a ver, ¿no te das cuenta que estás pidiendo mucho a una figura y muy poco a otra? Claro. Y en ese momento, todas y cada una de ellas, porque no hubo ninguna que no le pasara, me dijo, sí, la verdad es que igual es un poco injusto. Pero no se daban cuenta hasta ese momento. O sea, tenemos tan interiorizados al final, por muy feministas, muy trabajadas que estemos, que los papeles son distintos y que las exigencias son distintas y que lo que tiene que aportar cada uno es distinto y que lo que le podemos luego reprochar a posteriori a cada uno es distinto. Es que lo tenemos asumido. Sí. Ahí los mecanismos están tan engrasados del patriarcado que nos han, ¿no? Como casi lobotomizado. Yo lo veo mucho... igual también porque hablo de mi infancia. Cuando yo nací, mi padre era el que traía el dinero a casa y trabajaba de panadero encima, pues por la noche, y de día dormía, pero yo sí le recuerdo aprovechando cualquier momento, hasta sin dormir, para estar con nosotros, que somos 4 hermanos, y me da la sensación de que también cada familia es un sistema, ¿no? Y que si cada uno ocupa el lugar o sabe el lugar que ocupa, está todo bien. Que hay veces que se confunden los roles y a veces no lo eliges ni tú, ¿sabes? Es que yo creo que el problema es ese, exactamente. O sea, igual que también cito mucho en el libro, ¿no? Esto que decías al principio de todas esas madres que no han querido ser madres, ¿no? Hay un libro de Orna Donas que se llama Madres Arrepentidas, que es un súper clásico ya, y habla de toda esa generación que sigue pasando, pero yo creo que cada vez menos, de mujeres que es que no eligieron ser madres. Entonces, de repente, es que ser madre es una cosa muy poderosa. Y muy poderosa también a nivel de todo lo que representa a nivel de responsabilidades y durante mucho tiempo. Entonces, que de repente tú te metas en ese embolado solo porque hay una especie de presión social que te lleva a eso, pues es fatal. Que tú como hija de repente te conviertas en la madre de tus padres o en la hija... Todos son... de esa mujer que está frustrada porque no quiere, ¿no? Y que esa frustración de alguna manera la estás absorbiendo tú o la estás destilando tú. Entonces, al final son todos unos roles que vamos asumiendo que ninguno lo hemos elegido. Y efectivamente, creo que en ese sentido las familias son un poco trampas mortales. Algunas no lo son, obviamente, y lo serán cada vez menos cuanto más elijamos el papel. O sea, es que esa es la historia. Es que creo que... poder elegir. Claro, poder elegir qué clase de madre que quieres ser, qué clase de familia quieres fundar. Y cuando, como dices tú, se patrimonialicen los cuidados. Totalmente. Y no recaigan solo Totalmente. En las mujeres. Porque, claro, es que en el imaginario, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en una madre, pues piensas en una mujer hastiada por la vida, cansada. Es que, claro, eso dificulta las relaciones. Total. Es que... Sí, cansada, que no llega y que se siente culpable. Porque otra vez volvemos a la culpa, que es que la culpa, creo que yo hablo mucho de ella. Los testimonios todo el rato volvían a la culpa. O sea, de hecho el título del libro viene de ahí, porque me estaba hablando con una de las mujeres entrevistadas y me estaba diciendo algo absolutamente banal, tipo, es que yo no llamo a mi madre todos los días. De verdad que no era, estoy intentando envenenar a mi madre, ¿vale? Y me dice, me siento una hija horrible. Wow. Y entonces pensé, este es el título. O sea, ¿cómo es posible que nos sintamos hijas horribles y las que sois madres, ¿no? O sea... Yo no soy madre y no hablo de esto, pero que os sintáis madres terribles o que se sientan madres terribles cuando realmente es que simplemente no están cumpliendo una especie de
canon o de perfección absolutamente inasumible. Inasumible, que nos han hecho pensar que eso es lo que había que hacer. Entonces, sentirse una hija horrible simplemente porque quieres tener una vida independiente o quieres tomar tus propias decisiones o te quieres cortar el pelo no sé cómo, o quieres tener tus propias opciones sexuales o lo que sea, ¿no? Eso es terrible. Jo, yo Claro. me toca entonar otro mea culpa. Entonces, Y a mí. te escuchamos. Y me va a ser difícil que no llore. Ay. Es que, ojo, qué tema, ¿eh? Mi madre ha sido una madre pues, que tenía que trabajar como tu padre. Pues ella era la patrona, ¿no? Como me la ha llamado siempre mi padre. Un concepto que ahora me parece un tanto engañoso. En su momento me parecía lo más. Y el amo de casa fue mi padre, cosa que agradezco, ¿no? Porque de aquellas no era algo que se estilase. Y entonces yo estaba enamorada de mi padre. O sea, que además era guapísimo. Bueno, me acuerdo, me iba a buscar al colegio y mis amigas me decían, tu padre es como Jesucristo. Pero yo, melena, o sea, era una cosa como, ¿no? Y bueno, yo tengo que confesar que a mí a veces me daba hasta un poco de pudor porque yo quería que viniera mi madre. Ya, fíjate, ¿ves? Y claro, cuando eres niña no entiendes, Claro. ¿no? Como esa ausencia, es como, ¿por qué a todas las niñas? Porque llevamos un colegio de niñas, con profesoras mujeres, con monjas. Claro. Yo decía, totalmente accidental esto, es lo típico de mis primas iban ahí me pusieron, Sí. ¿no? Porque, ¿no? Una Sí, cuestión ultracatólica, ¿no? Y claro, para el resto de chicas era como súper guay, ¿no? La figura de mi padre y yo era como, jo. Claro, al final una niña eso lo decodifica de alguna manera como mi madre no me quiere. Claro, pero porque tienes todos esos esquemas en la cabeza. Esa exigencia. Claro, ¿no? y eres una niña y lo que has crecido es pues con ese patrón de madre en la cabeza. ¿Cómo vas a entender tú eso? Si es que, claro, por eso de verdad que para mí era súper importante en el libro salir de eso, de esa individualidad, porque hay muchos libros maravillosos escritos de escritoras que hablan de la relación con su madre, pero no dejan de ser casos individuales. Entonces, en el momento en el que eres capaz de ver, entiendes lo que te ha pasado, Sí. entiendes que has podido ser injusta como hija. Y sobre todo cuando eres madre. Claro. O no, o cuando eres como madre. Claro. A mí, Entonces eso a mí me claro. parece que es muy importante. Y fíjate, esto que te ha pasado a ti ahora, o sea, claro, el libro salió en octubre, ha tenido un recorrido muy largo. Hemos hecho ya muchas presentaciones, firmas. La última fue hace nada, una semana en Móstoles. Y la gente luego en las firmas lloraba contándome su historia. Y es que hay algo ahí, hay una herida muy poderosa, porque Sí además que la hay. te produce cuando eres muy pequeño. Sí, y de hecho yo he sido muy injusta con mi madre. Sí que lo he sido. Sí que lo he sido por no estar ahí. Y también por ese no estar ahí, quizá es lo que ha hecho que también me volcase con Marcelo. Decir, voy a parar, me da igual, Claro. yo quiero estar ahí. Claro. Que a lo mejor el pobre luego irá a terapia, no por la ausencia, Por sino otras por lo cosas, por pesada que exceso. soy. También os lo Por digo. exceso. Pero es que yo insisto que, o sea, creo que no es que haya sido injusta, es que todo te ha llevado a serlo. Para mí uno de los como caballos de batalla en todas las presentaciones que he tenido es como hay que aprender a perdonarnos a nosotras como hijas, como madres, las relaciones que hemos tenido, etcétera, y a ser imperfectas. Es que para mí eso es Claro. muy importante, porque también hay muchas... Pero también hay que saber reconocer. Es decir, yo exactamente. tenía una ira contenida por ese no poder estar de mi madre, pues jolín, que sí, que merecemos más disponibilidad. Pues claro que sí, pero es que si había disponibilidad no había dinero. Entonces creo Claro. que pesaba más Claro. el poder llegar a fin de mes, Claro. ¿no? Sí. O sea, no era no estoy disponible porque no quiero, no, es que la pobre tenía que además cuidar de mi abuela, de su hermano, ¿sabes? Es que mucho. es mucho. Claro, pero como una niña eso no lo entiende, No lo Natalia. Es que entiende. una niña, ¿cómo le vas a explicar Claro. eso? Le vas a explicar, es que mira, es que tengo todo esto encima y es que no puedo hacerme cargo. Claro. Y Entonces, muchas veces, claro, al final te sientes un poquito ovejita negra también, ¿no? Yo me di cuenta de, bueno, yo desperté en averiguar cuál era la relación con mi madre un día que, esto va a sonar muy loco, pero que es así, en el que yo estaba en el salón y de repente fui a dejar un vaso en el fregadero y me saltó, yo esto se lo dejaba a mi madre para que lo limpiara ella. Wow. Como algo que daba por hecho que tenía que hacer. Y esto fue ya grande, yo ya estaba emancipada.
y me saltó y me asaltó ¡wow! Como una movida tan chunga. Cogí el teléfono y le dije, mamá, perdóname por haberte dejado toda la vida los vasos en el fregadero. Y eso fue un antes y un después en nuestra relación y en mí. Claro. Y entendí, también yo trabajo con niños, trabajo con familias, que no es tanto mirar la causa, sino la conducta. O sea, cuando tú te paras a pensar en lo que está pudiendo pasar en una familia, siempre es la causa, pues porque mi papá estaba malo, porque mi papá trabajaba mucho, porque mi mamá nació y tuvo una madre y tal. Vale, sí, pero vamos a mirar en este sistema familiar cuál es la conducta para poder cambiarla. Claro. Yo ahí es que la causa muchas veces se utiliza para justificar. Eso es, y es más la conducta en qué nos puede ayudar, ¿no? Así al menos yo, desde ese despertar que me pasó, trabajo con las familias en mi ámbito, en lo laboral, en entender cuál es la conducta que está pasando en esa casa, qué roles se adquieren, para poder darse cuenta de que se pueden cambiar, porque no es unilateral. O sea, siempre hay otro al otro lado y cada uno decide si quiere cambiarlo, si quiere tomarlo o no. O pero qué es hacer, verdad, ¿no? que hay personas que no entran en esa negociación, No. que vuelvo a lo de porque soy tu madre y punto. Es que hay personas que no entran en esa negociación porque también hay una explicación. A ver, yo hay una de las cosas que me interesaba del libro era como todos esos conflictos, ¿no? O sea, vale, me lo cuenta un testimonio de una mujer, pero yo de repente quiero hablar con un psicólogo para que me explique dónde viene eso, quiero hablar con un sociólogo para que me explique dónde viene eso, o sea, con lo cual estoy cubriendo ahí como varios frentes, ¿no? Entonces, esto que hablabas de lo de la taza, al final hay una cosa de frustración, hay una generación de mujeres que, en tu caso no, pero muchas de esas mujeres era justo lo contrario, o sea, digamos que las condenaban, entre comillas, que no estoy diciendo que la crianza, ¿no? Y es como ya no puedes hacer absolutamente nada más. Claro, porque no podían elegir, es que ahora no podían estamos elegir, en un escenario diferente. Efectivamente. Y ahora yo por he elegido eso, esto y estoy feliz. Sí, claro, pero si no puedes elegir ya se vive de otra manera. Claro, el punto de partida ya... Y entonces de repente te colocas que es un poco, no sé si os acordáis de Viajo al cuarto de una madre, de Celia Rico, que de repente te colocas en un momento en el que tu hija dice que se va de casa y tú dices, ¿y ahora yo qué hago? Claro. Porque es que el toda mi vida... El síndrome del nido vacío, que lo claro, llaman, pues el ¿no? síndrome del nido vacío elevado a la enésima potencia, porque es como, ¿y ahora yo qué hago? Porque llevo toda mi vida ocupándome de una cosa en concreto que de repente me la han quitado de la noche a la mañana, no tengo ningún tipo de reconocimiento social, y entonces ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo me manejo con esto? Entonces, ¿cómo me manejo? Pues muchas veces la frustración va a parar a la hija. Claro. Es que es un arma de doble filo. Y no la suelto porque al final ella sigue siendo mi razón vital, mi función social. Sí, y aquí también es muy engañoso porque efectivamente esto de entregarse, ¿no? Que esta cosa de la madre abnegada, eso es. Hay que ver si es altruismo o va con intereses. Claro. Porque, claro, aquí también se generan unos lazos de dependencias, en plan, yo te hago las cosas, pero porque si te hago las cosas, de alguna manera es como que te infantilizo y hago que dependas de mí. Eso. Entonces te tengo a tan corto. Tal cual. Es que entra en juego todo el tema de la identidad, claro, ¿no? Efectivamente. Que al final, como madre, muchas veces se ve muy diluida y al final también la identidad como hija es que tú lo primero que eres es hija de... Claro. O sea, ¿no? Es como Natalia, la hija de... ¿no? Sí, que es como una especie de posesión. Y hay muchas madres que luego no quieren soltar esa posesión. Yeah. O sea, y que no entienden que simplemente la relación se tiene que establecer desde otro lugar. Desde un lugar de ya no es mi hija. Bueno, sí es mi hija, porque mi hija... Sí. Pero no es mía en ese sentido, ¿no? Sí, como de horizontalidad, de poderle decir, mamá, pues, ¿sabes? De poner unos límites. Igual que se los pondrías a tu novio, insisto. Totalmente. Sí. Y no estar buscando siempre la validación, etcétera. O sea, yo hay una de las cosas que cuando hice este libro a mí me petó la cabeza fue encontrar el paralelismo que había entre esta relación y el amor romántico, ¿no? Fue como, ¡wala! Porque realmente todas esas cosas de buscar en la otra persona que como que te rellene, que te complete, ¿no? complete, ¿no? O sea, esa cosa de la simbiosis, esa cosa de hacerlo todo juntas, esa cosa de la validación. Bueno, pero porque al final un niño, o sea, es como... Su madre es un máximo referente, claro. Y al final confías, sí, ¿no? Te entregas. Claro, pero el amor romántico es un melón que afortunadamente ya se ha abierto y ya se están dando como otros
otros modelos, otros patrones y decir, oye, a ver, que igual estas relaciones... Que no hay que aguantarlo todo. Efectivamente, y tan sumamente dependientes y tan sumamente ahí, venga, a lo loco, nos van hacia muy buen puerto ni llegan a muy buen lugar, pues igual esta tampoco. Pero es que esta no se había abierto el melón, o sea, se está empezando a hablar de esto. Sí. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tener la idea de hacer el libro, claro, lo primero que haces es ver si está ya hecho, para no hacerlo, Claro, básicamente. claro. Entonces dije, voy a buscar, y vi que efectivamente no había nada, que solamente había un libro del año 75, que lo cito aquí, el de Nancy Friday, y otro de principios de los 2000, que además no estaba traducido, solo en francés, y los dos muy psicoanalíticos, o sea, como que dejaban fuera, digamos, que todas las variables de las que yo hablo, ¿no? Y había un artículo sobre este tema, que estaba publicado en un periódico de hacía como 10 o 12 años, muy liviano, muy ligero y muy por encima, pero que hablaba de por qué son tan complicadas las relaciones entre hijas y madres. Había como 150 comentarios diciendo que qué sinvergüenzas, osar cuestionar la maternidad, y yo pensé, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, estuve a punto de no hacerlo, en plan, madre mía. Pero eso me dio una pista de que es un tema que es que no se puede tocar, ¿sabes? Y que hay algo ahí en decir, pues he cortado relación con mis padres o he decidido, que sigue siendo súper tabú. Pero es que si se tocara y cada vez más sería súper sanador. Se normalizaría. Y claro, de repente sería todo pues, menos tóxico. Menos tóxico. ¿No? Y sobre todo creo que te permitiría a ti como hija o como madre o como padre o como lo que sea, a coger y a efectivamente lo que tú decías, ¿no? Colocarte donde tú quieras. Y ya con eso todo cambia. Porque con eso ya creo que no lo vives todo con esa intensidad, con ese dolor de como decir, con una losa encima, como ¿no? esa Más losa, ligera. claro, y esa cosa de decir, es que mi madre no cumplió los requisitos que yo. Y es que también es súper curioso el lugar que ocupas en la familia. Hablabas de familias en las que solo hay un niño. Yo, por ejemplo, he crecido con 4 hermanos, pero es que yo sé qué papel juega ahora mismo. Si yo imagino, sé qué papel ocupa cada uno de mis hermanos. O sea, nosotros somos mellizos, mi hermano y yo, y mi madre nos tuvo con 40 años. Tengo a mi hermana mayor que me saca 11 y a mi hermana mediana que me saca 5. Mi hermana mayor, como yo nací con un problema de cadera, se ocupó de mi hermano. Luego ocupó el papel de madre. Claro, es que... La mediana en el limbo. En el limbo, además, es que todavía a mí me hace esto mucha gracia, pero que... poca gracia, ¿sabes? Porque todavía está en esas, en encontrar su sitio a todas partes a las que va. Porque de alguna manera no ha salido de ese egocentrismo, ¿no? Porque ha pedido y no se le ha dado, no sé cómo, ¿no? Cómo se ejerce ese... O sea, que es un cuadro, sí, es un cuadro sí. de análisis que yo ahora lo veo y desde esta comprensión lo entiendo como que algunas cosas, si se hubieran mirado, no hubieran salido de esa manera. Bueno, y bastante bien han salido, ¿no? Para lo que podían haber. Que criar a uno, pues sí que te convierte en alguien, ¿no? Que solo es uno, pero también criar a muchos al final, ¿no? Sí, no, como no lo lleves tú muy equilibrado, también es turrón. Se me venía a la cabeza un ejemplo que ponías en el libro que es muy fuerte, ¿eh? El de Hildegard Rodríguez Carballeira. Gran película. Madre mía, madre mía. Mi hija Hildegard, de Fernando Fernán Gómez, trata un caso que fue real de una señora que tuvo una hija con un solo propósito, que era como educarla para ser como una figura del feminismo muy reputada y poco menos que, bueno, acabar con los hombres, ¿no? O sea, porque la idea era como todos los hombres son lo peor y entonces tiene que haber una figura que abandere la exterminación de los hombres prácticamente. Y entonces ella educa a su hija exclusivamente para eso y la tiene exclusivamente para eso. O sea, si hay algo como de propiedad máxima, ¿no? Es como yo creo un ser para que haga lo que yo quiero. Y entonces, bueno, pues le sale una hija listísima, que se enamora, muy válida y se enamora. Y entonces, claro, ella entra en relación con un hombre, que es justo lo que ella no quería, porque los hombres había que poco menos que exterminarlos a todos. Y entonces la mata. La mata porque no ha cumplido los designios maternos. O sea, yo además, mira, esta película no la había visto y la vi cuando estaba escribiendo el libro, porque alguien me dijo, has de ver esta peli, y pensé, esta película ejemplifica muy bien esas dinámicas, a ver, obviamente llevado al extremo. Sí, lo de que de algún modo somos un minillo. Y somos una propiedad y si tú no cumples las expectativas que yo tenía en ti, pues mal. Que muchas veces son las frustraciones de las madres de yo no he podido hacer esto, totalmente, pues lo vas a hacer trasladadas a ti.
¿sabes? Claro, la pueden matar de manera real y la pueden matar a una persona de una manera emocional. No, esta estaba de Totalmente, todas las maneras, totalmente. muerta esta Pero pobre. claro, lo interesante de la película, que la recomiendo muchísimo porque además es maravillosa, es que la historia empieza con el juicio. Entonces, el juicio que le hacen a la madre. Y la madre, en el juicio, justifica perfectamente lo que hizo, porque, oye, es como que esta señora no estaba haciendo lo que había que hacer, que era lo que yo le había dicho. Y para lo que yo la había creado. Entonces tiene frases que son realmente espeluznantes. A mí me parece una película muy interesante. Sí. Sí. Es que además hablábamos, ¿no?, del ser un mini yo, de ese efecto espejo. Yo como madre es que lo veo clarinete, que al final es que los hijos nos ponen en evidencia todo el rato. Todo el rato. Los niños y en general. Sí, los niños en general, pero cuando eres madre, que pasa esta cosa que además como que una quiere evitar lo que no le gustó, ¿no?, que le hicieron, y muchas veces consigues sortearlo, pero luego otras veces que te ves ahí cayendo en el mismo error y dices, pero si sueno a mi madre, si es que estoy diciendo la misma frase que hubiese dicho ella. Y los hijos pues tienen esta cosa que efectivamente si tú no estás muy alineado puede ser desquiciante, ¿no? Porque es como pues ponerte en los morros lo que te tienes que trabajar un poquito, ¿no? Claro. Pues eso es lo bueno, ¿no? Claro, Igual. claro. Es que yo por eso para mí lo estoy asumiendo como un aprendizaje Claro. y claro, me parece fascinante. Claro, pero Pero también estoy dispuesta a Claro. hacer autocrítica, es que hay que Claro. tener ganas. Claro, hay que tener ganas. Yo creo que hay una cosa muy importante y que para mí marca un poco el cambio de generación de madres, que es asumir que te equivocas y pedir perdón. Porque para mí la segunda parte, o sea, no puedes obviarla, pero pedir perdón a un niño de 3 años. Sí. Hay una madre en el libro, si recuerdas, o sea, yo entrevisté a todo el mundo en calidad de hija, pero al final hablo de, bueno, qué pasa con esas hijas que me han hablado en el libro que sí son madres, ¿no? Y hay una que cuenta exactamente esto. Es como, joder, yo con mi hija me equivoco, claro que me equivoco, pero le pido perdón. Claro. Mi madre nunca nos pidió perdón, dice. Y para mí ahí está, pero no solamente porque estés pidiendo perdón, que ya me parece una cosa bastante chula, sino porque tú le estás enseñando a tu hija que se puede equivocar. Exacto. Y no hay absolutamente ninguna enseñanza más importante que esa. Porque a mí mi madre no me enseñó que me podía equivocar. No me enseñó, porque ella no se permitía a sí misma el error. Entonces, a partir de ahí, apaga y vámonos. Total. Entonces, si tu hija está viendo que su madre se equivoca y que lo asume con toda la naturalidad y pide perdón, ya está. Es que ahí es lo más... O sea, Ahí se te quiero acabó. decir- Yo lo llamo reparar. Muchas mamás, sobre todo mamás, están, ¿no?, en la tristeza, en el agobio. conflicto. Digo, pero, ojo, que se repara con pedir perdón. Pedir perdón. Ya. Y pedir perdón a los niños, que eso es una cosa que Claro. yo creo que Sí. también en la generación anterior parecía que Claro. no. Un niño es una persona, igual que tú. Exacto, Y a un exacto. niño le tienes que pedir perdón. Si has metido la pata, Exacto. tenga 3 años, 2, 5, 7, 14 o da igual. Es que al final, uno de los grandes males de este mundo es la soberbia. O sea, la Totalmente. soberbia, el no reconocer ni reconocerse, es lo que nos aboca a catástrofes, a guerras, o sea, ya a gran escala. En menor escala, pues eso, a un conflicto materno-filial. Es que al final va un poco al hilo de, pues de una de las conclusiones a las que llegabas, que es abrazar el error, el permitirse fracasar, Sí. como madres y como hijas. Sí. Y como todo. Y como Claro. todo, y Como como todo. mujeres, y como... Como todo. A mí eso me parece súper importante. Y yo fíjate que esto ya es una cosa como personal, ¿no? Pero para mí el libro es mi primer libro largo, digamos, porque yo vengo del infantil, ¿no? Claro, yo estaba agobiadísima, o sea, tenía que ser el libro perfecto, tenía que leerme todo, que mi editora me decía, ¿te puedes poner a escribir ya? Porque te lo has leído todo, maja, ya está Bueno, esa bien". exigencia sabemos de dónde puede venir Claro, también, ¿eh? claro, efectivamente. Entonces, de repente, o sea, también tenía mucho miedo, porque al final yo sabía que era un tema polémico o un tema que iba a tocar muchas cositas, ¿no? Y entonces a mí me daba miedo decir, a ver qué pasa con mi libro, a ver cómo... Defraudar. Defraudar, ¿no? Si lo reducimos... eso es, defraudar, a ver qué feedback me llega, a ver cómo tal. Y hubo un momento que pensé, esto para ti tiene que ser una prueba también. Tiene que ser la prueba de decir, tú has hecho el libro que querías, estás contenta y ya está, ¿sabes? O sea, no tiene que ser perfecto, no, todo el mundo no tiene que... No pasa nada. Entonces, eso para mí era importante, para mí a nivel personal, porque... Yo estoy muy anclada en esos, ¿sabes? Claro. En esos esquemas de tengo que hacerlo bien, tengo que tal. Entonces esa cosa de perdonarse, de decir, bueno, es que me parece súper importante. Pues mira, otra transitar cosa en eso. que hay que hacer, además de pedir perdón, es dar las gracias, decir, ¿no?, a una persona que la quieres. Entonces yo te voy a decir que a mí me ha encantado tu libro. Que Ay, yo creo que muchas ¿no? gracias. Estas cosas
hay que Pues decirlas muchas gracias. también. Muchas te lo gracias. juro, o sea, vamos, ya te lo dije, que me lo Sí, leí en un día, qué en plan guay. lo devoré, pues porque efectivamente es algo que nos toca a todas por el hecho de ser hijas, porque es un tema muy transversal, es un tabú y cómo lo cuentas. No sé, a mí me ha parecido, además de necesario, un gustazo leerlo. Qué bien, qué gusto. Pues mira, esto que dices de las gracias, que yo también creo, bueno, yo os agradezco mucho, porque ya te lo dije, que ya era, por favor, ¿cuándo me vas a llevar? Ah, Ya, yo sí, cuando me dijo, estaba Yo quiero deseando. venir. Sí, claro, yo los veía y decía, porque, o sea, veía además temas que yo decía, ay, pero si es que esto se trata en el libro, yo te quiero ir. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate que con eso que dices de las gracias, me está pasando una cosa muy bonita con este libro, y claro, con las redes sociales eres muy fácilmente identificable, ¿no? O sea, te Claro. encuentran y tal. Y a mí me están llegando unos mensajes preciosos de llorar. O sea, de gente muy agradecida diciendo, jo, es que de verdad era esto lo que necesitaba, me faltaba como esta pieza del puzzle o me ha puesto en el camino de... Es muy bonito eso, o sea, esa cosa del agradecimiento y es muy bonito que te llegue de esa manera como tan instantánea, ¿no? Sí. Y tan sin barreras. Se siente como un abrazo al final. Sí, y uno siente que al final ha hecho un trabajo porque, oye, escribir este libro ha sido muy duro, las cosas como son, porque... Bueno, pues por lo que os digo, ¿no? Porque es la primera vez que hacía un libro largo y al final estás mucho tiempo metida en un tema y un tema como este. Que no, Sí, que tú eres hija también. que eres hija, que es un tema Sí. doloroso, que a mí me remueve también mis heridas, mis cosas, que todo el mundo te está hablando de cosas desde los testimonios de las personas que siempre son dolorosos, la psicóloga te cuenta cosas tal, la socióloga te cuenta cosas que quieres salir a quemar contenedores. Claro, entonces hay como un... no sé, pues un escenario, ¿no? En el que estás viviendo mucho tiempo. Entonces yo cuando acabé el libro, yo reconozco que estaba con una bajona Ya. de flipar. Entonces de repente recibir esto, pues dices, bueno, la bajona mereció la pena, ¿sabes? Sí, sí, es muy guay. Es que es un viaje. Sí. Es un viaje interior. Es el que he hecho yo, también te lo digo. Claro. Claro. Es como un diálogo además interno, ¿no? Porque te das cuenta, el darse cuenta, siempre lo digo, que es importantísimo en el... y despiertas. Sí. Sí. Y ahora, pues es que son habrá, muchas claves. después de escuchar esta conversación, pues Claro. se hablará de otra cosa Claro. o en otro tono en Claro. los bares. Se podrá elegir. Sí. Que al final yo creo que es lo importante, poder equivocarse y levantarse de nuevo y cambiar de opinión también. Todo el rato. O sea, ¿no? Totalmente. Por a favor de cambiar de opinión todo el rato. Es que quien no cambia de opinión, sospechómetro Sí. activado. Total. Quiero decir, estamos tan seguros de... Hombre, pues pongámonos un poquito en duda. Hay un también. dicho francés que dice, solamente los imbéciles no cambian de opinión. Y yo cada vez que puedo lo digo, porque yo cambio mucho de opinión y digo, pues mira, yo qué sé. Qué Sí. guay. Que eso es señal de aprendizaje, eso es que vamos incorporando cada vez más cosas con más criterios como para poder decir, ay, pues ahora esto, con esto que he integrado, me cuadra Sí. más, ¿no? Y Sí. eso es lo bonito, eso Claro. es señal de Evolución. aprendizaje vital. Sí. Exacto. Y hay una cosa que creo que está muy bien en este libro o en otros que traten de estos temas, que de repente son pensamientos que tú los tienes en la cabeza, pero igual no los tienes del todo como... Entonces de repente sí. esa cosa de leer escrito esa idea que te estaba revoloteando en la cabeza da mucho gusto. A mí Diana, cuando sí. me pasa, ¿no? Cuando digo, era esto justo. Entonces esto Que a veces es una película, Sí, una canción. Una película, una canción, lo que sea, ¿no? Sí. A mí esto cuando me pasa me encanta, porque de repente es como que estaba la idea ahí que no acababa de tal y alguien te la da como en un paquetito y te dice, mira, esto era lo que estabas buscando, Estaba ¿no? letargado, yo digo, ¿no? Estaba Sí, como sí. aletargado, dormido y algo ha hecho pum Sí, y se estaba ha latente. despertado, ¿no? Estaba latente, eso Y eso es. hay mucha gente que se lo está leyendo que me lo está diciendo. Que es un poco como una especie de bruma, ¿no? Que tienes en la cabeza. De repente ha ido como Pero colocándose. porque se da todo por hecho. Claro. Entonces, Ahí está. que hay muchas maneras de atravesar una relación materno-filial. O sea, que tampoco hay una solución, una fórmula mágica. El viaje es único. O el mío, o parte del mío, ha acabado con este libro, que para mí sí que ha sido importante a muchos niveles, pero yo creo que efectivamente el viaje es único. Y cada uno tiene un caso concreto y cada uno tiene una historia personal y cada uno tiene unas vivencias, unas emociones. También cada uno tiene unas dificultades, ¿no? Y Cosas... que además te diré que a veces, porque no es como que se pone el listón en cosas que evidentemente son más fuertes, pero a lo mejor te han hecho algo que igual no es tan a priori, ¿no? Significativo para el resto, pero tú, por lo que sea, te ha calado, y te resulta dolorosísimo, pues, ¿no? Claro. Hay que dejar de compararse también. Sí, ¿no? para mí eso era súper importante, porque creo que hay una cosa que sí que está como muy admitida. O sea, tú, por ejemplo, dices, es que resulta que mi madre pues es adicta.
por ejemplo. Sí, Y entonces, sí, como un tipo de negligencia que es muy evidente. una negligencia muy evidente, pero todos esos chirridos y ese ruido que realmente es el que a veces más te lastra y más daño te hace a la larga, eso parece que no está admitido. Entonces yo precisamente quería hablar de eso, porque lo otro es que no hay ninguna duda. O sea, te quiero decir, incluso puede intervenir si eres pequeño en otros sociales en eso. Claro. Imagínate cómo está de regulado y de legislado. Pero ¿qué pasa con todas esas cositas? Esas cositas que parece que es, hija, no es para tanto. Ya. ¿Cómo que hija no es para tanto? Para mí es para tanto. Pues tendré que ver qué hago con esto, ¿no? Entonces, yo quería precisamente hablar de eso. O sea, de todos esos... Esas tensiones, esos desentendimientos, ese baile Pequeñas un poco... manipulaciones. Pequeñas manipulaciones, chantajitos para aquí para allá. Sí. Esas cositas que al final, en tu día a día, te hacen daño. ¿Y por qué no puedes quejarte de eso o no puedes verbalizarlo o no puedes... Es que no es lo suficientemente importante. O sea, el dolor, ¿quién marca cuáles son las...? Claro. Es una cosa muy extraña eso. Has dado permiso. Claro. O sea, creo que al leerte das permiso para, ¿no? Porque era algo tan velado que lo lees y dices, ya está puesto en palabras, ya alguien nos ha dado permiso para poder, ¿no? Y el dar permiso, el darse cuenta y el ser valiente y el atreverse a... es una de las mejores cosas que te pueden pasar en el mundo como persona. A mí una de las mejores cosas que me pueden pasar es teneros aquí a vosotras dos. Me lo he pasado increíble, he reído, he llorado, le he recordado a mi madre que la quiero mucho, papá, a ti también, pero esto va de madres, chicos, sorry, not sorry. Así que nada, un placer, Blanca. Me encantó tu libro y me encantas tú. ¿Qué te voy a decir? Pues oye, un placer de verdad, ha sido súper emocionante y súper bonito y nada, de verdad que me puedo poner a llorar yo también en cualquier momento. De hecho, he hecho un esfuerzo, sobrehumano para no hacerlo, pero muchísimas gracias, de verdad, porque me parece que es súper bonito lo que estáis haciendo y me encanta pues haber participado así testimonialmente. Ay, qué con bien. vosotras. Tenía Así que que pasar, muchas tenía que gracias. pasar. Sí, sí. Marta, Michi, I love you. Tú sabes, ¿no? Chao. Pues nada, lo que digo siempre, pronto más, pero no sé si mejor. Adiós.